Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra iglesia. Bueno, hoy tengo el privilegio de poderles compartir la palabra de Dios. Espero que sea de bendición para todos. Amén. Bueno, vamos a orar. Me gustaría que inclináramos nuestro rostro y vamos a poner este espacio en las manos del Señor. Amén. Bueno, Padre precioso, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias porque yo sé que tú quieres hablarnos hoy algo. Señor, te pedimos que sensibilice nuestro corazón, Padre, para poder escuchar tu palabra, Señor. Para poder conocerte a ti, Espíritu Santo, Señor, y conocer qué hay en tu corazón, Señor. Eso es lo que queremos saber. ¿Qué hay en tu corazón, Señor? Gracias por tu amor incondicional, Señor, y porque sabemos que tú nos amas, Señor, de manera inagotable a cada uno de nosotros, Señor. Y tú, Señor, nos has dado la oportunidad de conocerte, Señor, y de estar en un lugar, Señor, donde podemos verte a ti, Señor, y escucharte a ti, Señor. Te bendecimos y ponemos esta palabra en tus manos, que seas tú dirigiéndonos y hablándonos hoy, en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, hoy les traigo una palabra eh, un poquito rara, no, que la titulé El monstruo. Aprovechando que es el mes de... No, mentira. El monstruo. A ver, ¿alguien de aquí cree en monstruos? ¿No? ¿Sí o no? Ah, no, es que no hay niños, los niños hubieran dicho que sí. Sí, profe. ¿Cierto? Que están debajo de la cama, en el closet, ¿cierto? Entonces, de alguna manera yo creo que en algún momento nosotros hemos creído en monstruos, ¿no? ¿O no? Sí, ¿cierto? Y me gustaría mostrarles un monstruo que aparece en la Biblia. ¿Usted sabía que en la Biblia se habla de monstruos? Es como raro, ¿no? Ese. También hay unicornios. ¿Usted sí sabía? Sí. No, de verdad. Un día de esto les muestro un unicornio de la Biblia. Bueno, les voy a mostrar el monstruo, así voy a intentar mostrárselos a ustedes. Y bueno, ojalá me puedan ver el computador. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo han visto? ¿Sí han escuchado ese monstruo en la Biblia? ¿Sí lo ven? Sí, más, bueno, ahí más o menos se ve, ¿no? Gracias a Dios tiene la pantalla más o menos grande. Listo ya. Bueno, ¿ustedes qué opinan de ese monstruo? Está como enojado, ¿no? Yo creo que, eh, yo no sé si a usted antes le pasaba que, antes, bueno, todavía, ¿no? Uno dice, ¿cuál es el libro de terror de la Biblia? Apocalipsis, ¿cierto? Hasta cuando uno era niño, yo me acuerdo una vez que uno se ponía a leer Apocalipsis, ¿cierto? Uno cogía que, ay, vamos a leer que aquí dice que va a venir un poconón de dragones y que mejor dicho, ¿cierto? Y que abejas y bueno, un poconón de cosas. Aunque las abejas son lindas, ¿no? Ya nos ayudan la naturaleza. Pero sí, no sé, uno siempre pensaba en Apocalipsis y pensaba en un libro como raro, como de terror, por así decirlo, ¿no? Uno le leía como para asustarse un poquito y decía, ay, menos mal recibía Jesús y no me voy para allá. Pero, y bueno, de alguna manera, eh, aunque el libro de Apocalipsis es una bendición, también se puede convertir en una arma en contra de nosotros, por así decirlo, cuando nosotros lo interpretamos literalmente, ¿no? ¿Usted se imagina uno diciéndole que va a venir esto en el futuro, que va a venir una vaina así? ¿Usted qué cree que la gente pensaría de nosotros? ¿Cierto? Y hay mucha gente que lo ha hecho, ¿no? Que va a venir una vaina de 7 cabezas y un dragón por allá. Y entonces dicen, pues estos manes que inventan, ¿cierto? O sea, como que es raro, ¿no? Es raro.
Y por eso pues muchas veces nos toman por loquillos, por así decirlo. Pero me llama la atención que, o sea, si nosotros lo vemos literalmente, eso es como algo imposible, ¿no? O sea, tendría que ser una mutación de un tigre así, una vaina súper rara ahí. Y ni siquiera daría miedo porque no lo podría de un balazo matar esa vaina ya, ¿cierto? Pero me llama la atención el significado que le da Apocalipsis a esa, le dicen la bestia, ¿no? Y la bestia en Apocalipsis significa el poder económico y político, bueno, cualquier tipo de poder mundial que haya, ¿no? Religio, político, etcétera, ¿sí? Y economía. Eso es lo que significa el monstruo o la bestia en Apocalipsis, perdón. Significa un poder, el poder como tal y la economía, ¿sí? Eso es lo que significa en Apocalipsis y durante toda la Biblia se ha hablado de eso, de una bestia. Daniel dijo, habló de la bestia también. Hubieron varios profetas que hablaron sobre la bestia y siempre significaba lo mismo, un poder mundial económico y político y religioso. ¿Listo? Entonces, me gustaría, voy a compartirles ahí un pequeño fragmento ahí de un libro que estuve leyendo hace poco. Últimamente me he vuelto todo, ¿cómo se llama esa gente de las bibliotecas? Sí, ahí me han gustado leer novelas y me llamó la atención una postura que tenía el autor. Se las voy a leer. Bueno, aquí habla un poco acerca de una persona, era un sacerdote y esa persona se encontró con un señor que le estaba hablando de que él tenía sueños recurrentes de muerte, de matar a otras personas, cosas así súper, súper feas, por así decirlo. Y entonces, bueno, él estaba hablando ahí con otro sacerdote y esta era la conversación, dice. Lo que más me preocupa es que hay dos posiciones frente a esto, frente a la conversación que estaban hablando bueno, con el tipo que tenía esas ideas recurrentes, dice. Una es decir que el tipo está loco, que es un psicópata, que tiene problemas mentales y resentimientos que lo convierten en un trastornado con tendencias homicidas. Si uno piensa así, queda tranquilo con la conciencia en paz y señala con el dedo al individuo y dice, esta persona no es como nosotros, los normales, pobrecito. Esa posición me parece muy cómoda y fácil. No hay que hacer un esfuerzo, un gran esfuerzo ni pensar mucho. La otra posición es aceptar que gente común y corriente es lanzada a situaciones extremas y delirantes como consecuencia del ritmo de vida que estamos llevando. ¿Me entiendes? Solo importa el dinero, la clase social, nadie habla ya con sus vecinos, la familia está desintegrada, no hay empleo, vivimos en grandes ciudades y entre multitudes pero sin amigos y cada vez más solos. Hasta que alguien como si fuera un termómetro social que mide la irracionalidad general, estalla, mata, atraca un banco o se lanza desde un puente. Si pensamos de esta manera, la responsabilidad de esos delitos es nuestra, de todos, pues estamos construyendo un monstruo que va a terminar tragándonos y destruyéndonos a todos. Amén. Y me llama harto la atención esto porque yo creo, o sea, que el ser humano, o sea, ese monstruo que relata en Apocalipsis la bestia, es un monstruo fabricado por nosotros mismos. ¿Sí? O sea, el ser humano en su miedo, porque yo creo que desde que salió del jardín del Edén, ¿sí? En ese estado de perfección, empezó a tener terror y miedo al mundo. Y él mismo construyó esa bestia que de alguna manera quería, ellos pensaban o pensábamos, por así decirlo, en que nos iba a proteger, ¿no? Sí, porque nadie construyó una bestia. ¿Usted para qué construiría un sistema así? Para protegerse. Pero el problema es que esa bestia que nosotros construimos ahora nos está tragando, o sea, se vino en contra de nosotros. ¿Sí? Y me llama mucho la atención porque
¿cuáles son los efectos que genera un monstruo en uno? Usted si ve un monstruo, ¿qué es lo primero que siente? Miedo. ¿Qué más hace? Sale corriendo. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Lo consiente? ¿Qué? No, mentira. ¿Cómo? Produce pánico, ¿cierto? ¿Qué más? Grita. ¿Qué más? Desesperación, ¿cierto? ¿Qué? Nos domina, ¿cierto? Y usted no siente que todo eso que acabamos de decir no es lo que sentimos con el sistema social en que vivimos. Igual, ¿cierto? Sentimos pánico, nos domina, que ahí estamos haciendo un ejercicio en el grupo de jóvenes y estábamos hablando, bueno, un tema similar del miedo, pues este mes es del miedo, bueno, es de la Biblia, pero pues aprovechando hablamos del miedo, ¿no? Hablamos del miedo un poquito, que también es un tema que habla la Biblia, ¿cierto? Y les mostraba así unas universidades y el costo de las universidades, ¿no? Esos costos hermosos que ponen ahí. 9 millones, ¿cierto? 15 millones así. Y yo les decía, bueno, ¿y usted qué siente con eso? Y todos decían lo mismo que ustedes están diciendo. Miedo, ¿cierto? Uno como que no, ya que, ¿cierto? Me tocó hacer, qué sé yo, un curso, no sé, en dónde, ¿cierto? Cualquier vaina, barra de calles, no sé. Bueno, que eso también es un buen trabajo. Pero nos generaba eso, o sea, generaba como esa impotencia, ¿no? Como que uno dice, yo quiero surgir, pero no puedo hacer nada, ¿cierto? O sea, como que no tengo la posibilidad, queda uno paralizado. Muchos que hablábamos de eso, quedamos paralizados ante esa fotografía, ¿no? Esa situación que de alguna manera, pues, es nuestra realidad, en nuestra realidad hoy en día. Y yo creo que los efectos del monstruo, ese monstruo que nosotros construimos y ahora que viene en contra de nosotros, porque la bestia que habla Apocalipsis no solamente está, o sea, no solamente se ha manifestado en Apocalipsis, siempre se ha manifestado. Durante todas las épocas, generaciones hasta el día de hoy, ha devorado personas. Ha devorado y devorado personas todo el tiempo. Y produce los efectos que ustedes nos están diciendo. Por ejemplo, una de las reacciones es que nos escondamos, ¿no? ¿Y cómo nos escondemos hoy en día? Con las redes sociales, ¿no? De alguna manera las redes sociales son ese escondite que todos nosotros hemos encontrado para podernos alejar de esa bestia que nos quiere devorar. Segundo, nos paraliza, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué pasó con lo que, bueno, con todo este tema de la pandemia y eso? ¿Qué sintieron ustedes? Las personas que quedaron sin empleo. Incertidumbre, ¿cierto? Como impotencia, como... Yo me acuerdo una vez, y eso es un efecto, la bestia, mejor dicho, está haciendo todo, con todas las personas. Me llamó la atención una vez. Íbamos en el CIP no, sino bueno, en un alimentador. Y estaba un señor allá vendiendo unas bolsas de basura, yo no sé. Y entonces el señor estaba ahí ofreciendo que no sé qué, que no sé qué. Y nadie le ponía atención al señor. Y el señor, o sea, como en esa impotencia, cogió las bolsas de basura y las botó contra la puerta. Y todos quedaron como... Ahí sí. ¿Qué estaba diciendo? Y el señor enojado. Y yo, bueno, uno se le vendrá a la mente, ay, pero qué culpa si uno no necesita bolsas de basura, que no sé qué, ¿cierto? Porque eso es lo que se le viene a uno a la mente, ¿no? Pero yo sentía como esa impotencia de ese hombre, o sea, como, ¿qué hago? Sí, o sea, lo estoy intentando, pero como que no llego. ¿Sí? Y ese es el poder de la bestia y el poder del monstruo que está, mejor dicho, devorándonos a todos. Otro efecto es que nos enferma, ¿no? O sea, todos los monstruos de alguna manera, o bueno, no los puede, o sea, de alguna manera
bueno, algunos monstruos tienen veneno, ¿no? O sea, como que inyectan, cuando muerden, inyectan ese veneno en nosotros. Pero más allá de hablar de enfermedades físicas, yo creo que hay una enfermedad más fuerte en la sociedad, y es que esa bestia nos está enfermando de odio. O sea, nos está enfermando de odio y resentimiento. ¿Ustedes no han visto todo lo que ha pasado en Colombia? Todo eso es odio, es desesperación, es como que no está funcionando las cosas. O sea, que lleguen, quemen vivos personas, imagínense. ¿Usted no siente que eso es odio represado? Y ese es el poder de esa bestia, ese monstruo que nosotros creamos. Está enfermándonos de odio. Y ahorita viene más odio porque el otro año es elecciones. Entonces los de izquierda y derecha y que no sé qué, y el Facebook se llena de veneno, mejor dicho, uno abre el Facebook y ya queda envenenado, uno ya como que le toca irse a desintoxicar, yo no sé dónde. Pero ya quedamos enfermos de odio. Y eso es lo que está viviendo el mundo como tal, hoy en día. No nos permite mostrar debilidad. Yo no sé quién ha ido a una entrevista de trabajo acá. ¿Usted qué tiene que decir en esa entrevista? ¿Usted cómo se muestra? ¿Cómo? Seguro, ¿cierto? ¿Cómo más? Fuerte, ¿cierto? Bueno, por dentro temor, pues usted ante el entrevistador va a mostrar ese temor. No, no le toca mostrar. De hecho, una de las cosas que hace la gente es que ni siquiera cuando dicen, porque hay una pregunta siempre la típica del psicólogo organizacional, bueno, el que entrevista. Bueno, ¿y cuáles son sus debilidades? ¿Cierto? Entonces usted no va a poner allá, no, es que yo soy un desorganizado por allá, ¿cierto? Sí, llegó tarde, ¿cierto? No. No me gusta este empleo, la verdad es que solo vengo porque no tengo dinero. No va a decir eso, ¿cierto? Usted dice que este es, mejor dicho, usted busca, bueno, ¿qué voy a decir? Ya, listo. Soy perfeccionista, ¿cierto? Una vaina así es con una debilidad, pero a la vez es una fortaleza, ¿cierto? No como que uno dice, bueno, es una habilidad fortaleza, así como para que no me digan. Y pues como la gente quiere que, bueno, las empresas, bueno, no todas, ¿no? Tienen gente enferma así del trabajo, entonces pues dice, ese man no sirve, es obsesivo aquí. Entonces, es eso, o sea, ni siquiera podemos ser sinceros, tenemos que mostrar que somos, nuestras debilidades tienen que ser fortaleza, ¿no? O sea, usted cuando se enfrenta a ese monstruo, usted tiene que mostrar que es fuerte, ¿cierto? Usted no puede mostrar vulnerabilidad, porque si no el monstruo se lo va a tragar también a usted. Y también nos hace adictos al miedo. Usted, todo lo que pasa hoy en día, la gente, todo lo que busca, o sea, yo a veces veo, bueno, las redes sociales, las fiestas, yo solamente veo gente con miedo a quedarse sola, con miedo a que, o sea, por lo menos yo hablaba de eso también pues con los jóvenes, esas foticos que suben así, las chicas semidesnudas, ¿ustedes qué creen que es eso? Miedo, ¿cierto? Es miedo a no ser aprobados, ¿cierto? No digo que todos en general, porque en pronto hay alguien que trabaja así, pero es miedo, es miedo, es miedo. Y el miedo también nos pasó a nosotros, por ejemplo, muchas personas, ya entrando un poco en el tema de nosotros como iglesia, nos llenamos de miedo también, ¿no? Nos paralizamos de miedo, nos volvimos adictos al miedo, no queríamos salir, no queríamos hacer nada. Antes es un milagro que estemos viniendo hoy en día, ¿no? Aquí a la iglesia. Pues yo creo que la iglesia, nosotros como iglesia, hemos tenido, o sea, de un tiempo para acá, hemos tratado de lidiar con ese monstruo de dos formas. Y les voy a mostrar dos estrategias que normalmente el ser humano utiliza para resolver sus problemas. ¿Listo? Entonces hay dos estrategias que se llaman estrategias de afrontamiento, y esas estrategias de afrontamiento van dirigidas o hacia el problema
o hacia la emoción, ¿cierto? Entonces, ¿hacia dónde van dirigidas las estrategias? Hacia el problema y hacia la emoción, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las estrategias orientadas hacia el problema? Dicen que son comportamientos o actos cognitivos dirigidos a gestionar fuentes de estrés. O sea, como tal, son conductas, ¿sí? Son comportamientos que nosotros ejercemos para poder solucionar de manera directa el problema, ¿sí? O sea, es hacer algo con el problema. Y la segunda estrategia es dirigida hacia la emoción, que son orientadas a provocar un cambio en cómo es percibida y vivida la situación de estrés, regulando de manera más efectiva las reacciones emocionales negativas. Bueno, eso suena ahí como un trabalenguas ahí. Pero básicamente es aliviar lo que estamos sintiendo, ¿sí? O sea, la primera es buscar una solución a ese problema, ¿sí? Y la otra es solamente sentirnos bien, o sea, aliviar nuestra emoción, ¿sí? Y entonces yo creo que lastimosamente nosotros, no digo que todos, ¿sí? Bueno, voy a decir yo porque pues yo soy el primero en eso. Hemos lidiado, o sea, cuando nos vemos enfrentados a esa bestia, nosotros de alguna manera no dirigimos esas, o sea, no se me trae. Les voy a mostrar, mejor dicho, cuáles son las reacciones más comunes que tenemos contra esa bestia y contra sus víctimas. ¿Listo? Bueno, una de las primeras cosas que hacemos nosotros normalmente, en vez de solucionar el problema y en vez de hacer algo por esas víctimas que son tragadas por esa bestia, es murmurar de esas víctimas, ¿no? Esa es una de las estrategias que nosotros de alguna manera tratamos, ¿cierto? Para aliviar lo que nos hace sentir esa bestia, o sea, porque es más fácil decir que está bien y que no está y que está mal, que realmente solucionar el problema, ¿cierto? O hacer algo por esas víctimas de la bestia o del monstruo. Y yo me acuerdo una vez estábamos hablando con mi pastora. Y bueno, mi pastora durante la pandemia, pues, además de, bueno, nuestros pastores, además de vivir una situación económica difícil, sí, porque la iglesia, pues, estaba totalmente vacía. También tuvieron que vivir situaciones difíciles a nivel familiar, sí, o sea, una cosa muy, muy fea. Sí, realmente, yo no sé, Dios ha dado mucha fortaleza a ellos porque de verdad es algo fuerte lo que vivieron con la abuelita, ¿cierto? Bueno, los que son más cercanos conocen como el sufrimiento que han tenido que vivir nuestros pastores durante toda la pandemia, además de la pandemia en sí que ya era un sufrimiento para todos, ¿no? Y yo me acuerdo que, bueno, una vez mi pastora hizo una reunión o algo así, intentó ser un poco vulnerable, ¿sí? Un poco vulnerable. Y lo primero que salió así fue por eso es que la iglesia está como está. ¿Ustedes qué opinan de eso? Triste, ¿no? O sea, porque digo que nuestros pastores no son como dioses, ¿no? Como así, no sé, como Iron Man o qué sé yo. Ellos son seres humanos, ¿no? Son seres humanos y aunque Dios les ha dado el privilegio de dirigir esta iglesia, yo creo que ellos sienten y ellos también han sufrido. Y yo creo que muchas veces nosotros y yo me incluyo porque yo también, uno digamos que tiene a veces críticas, cosas así. Hacemos eso, o sea, en vez de ver, o sea, en ese momento yo creo que ellos estaban vulnerables por ese monstruo que nos ataca a todos, ¿cierto? Hasta en la Biblia habla que en Apocalipsis dice que mataban a los santos, ¿no? O sea, el mismo monstruo mataba a los, o sea, realmente nosotros no podemos vencer la bestia. El único que va a vencer la bestia es Jesús. Amén.
O sea, matan la vida de los santos, matan la vida de las personas. No solamente es el monstruo de allá del mundo que acaba con la gente del mundo, también viene a acabar a la gente que está acá. Y tal vez nos va a acabar a nosotros. Sí, eso es triste, ¿no? Qué buenas noticias. y, y entonces, o sea, yo digo eso, o sea, como uno, digamos, de alguna manera, no que, o sea, la forma de lidiar con esa bestia es eso, aliviando nuestra emoción, como nosotros no hicimos nada, o bueno, muchos de nosotros, me incluyo yo también, no hicimos nada durante la pandemia para poder ayudar a esas personas que eran heridas por ese monstruo que está en las calles, ¿cierto? Entonces nosotros le echamos la culpa a otros, ¿cierto? Como que, es que el líder no hizo eso, ¿cierto? Por eso es que él no estamos así, ¿cierto? Es que hasta los hijos, es que mi papá no hace eso, o es que el profesor, qué sé yo. O sea, siempre le echamos la culpa a alguien, ¿no? Como, ¿pero por qué? Porque así nos aliviamos nosotros. Así, o sea, no resolvemos el problema, pero sí nos sentimos bien con nosotros mismos. Sí decimos, bueno, no, es que la culpa es de ellos porque sí. Y yo digo que si nosotros tenemos, si de alguna manera, yo digo que todas las personas que tengamos una crítica o algo, yo creo que es porque realmente no están llamados a hacer. Yo escuché un mensaje que decía como, heme aquí, envíalo a él, ¿no? O sea, como que envíalo a él. Pues yo creo que si usted tiene una insatisfacción con algo, usted es la persona, o sea, es porque Dios puso esa insatisfacción en usted para poder hacer algo por eso. O sea, usted es el llamado a hacer algo, no el otro. Que no, es que, y así pasa todo, ¿no? Hasta con el mismo gobierno, es que mire, es que yo no sé, tal presidente, tal otro, es que no hace, es que no hace. Y que uno que hace nada. Ahí escribir por redes sociales, ¿no? ¿Cierto? Cerdo de porquería. Bueno. Es lo único que uno hace, ¿no? Porque ¿qué más? ¿Cierto? O sea, ni siquiera hacemos nada por la familia que está alrededor de nosotros. Bueno, eso es una forma en que nosotros tratamos de lidiar con la bestia, con el monstruo. Pero otra forma es, y algo, eso también, que es un poco controversial, ¿no? Pero es cuando vemos a una persona herida por el monstruo, ¿cierto? En vez de ir a ayudarla, en vez de irla a apoyar, le dedicamos un versículo bíblico, ¿cierto? Y eso, no digo que esté mal, o sea, yo no estoy diciendo, la palabra de Dios es poderosa, ¿cierto? Pero bueno, quiero que vayamos a una escena de la palabra que está en... Ay, Dios mío, se me olvidó. Bueno, se las voy a leer mejor. Dice, al ver que María se levantó, aquí habla cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro. Dice, al ver que María se levantó y salió rápidamente, los judíos que estaban consolándola en su casa la siguieron. Ellos pensaban que María iba a llorar ante la tumba de su hermano. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús vio que María y los judíos que habían ido con ella lloraban mucho, se sintió muy triste y les tuvo compasión. Les preguntó, ¿dónde sepultaron a Lázaro? Ellos le dijeron, ven, Señor, aquí está. Jesús se puso a llorar. Amén. Y a mí me conmueve esto porque realmente yo creo que eso es lo que deberíamos hacer. O sea, en vez de tratar de lidiar así como que vemos a un hermano que está triste, que está agobiado, porque realmente yo creo que los momentos felices son muy escasos, ¿no? De hecho hay álbumes, ¿no? Hay álbumes, y sé cuántas fotos le caben a ese álbum. Bueno, muchas, ¿cierto? Pero en sí yo creo que uno está más expuesto al sufrimiento que a la felicidad. La felicidad es un poco más fugaz, ¿no? Son como momentos específicos, ¿cierto? Por eso es que Dios nos pide que tengamos gozo, porque el gozo permanece aún en el sufrimiento. Pero muchas veces hacemos eso, o sea, vemos a alguien sufriendo, vemos a alguien y en vez de ir y llorar con esa persona, ¿cierto? Yo no veo a Jesús aquí sacando
el rollo de Isaías. Vamos a sacar el rollo de Isaías. A ver, bueno. Vamos a ver qué dice en Isaías. Ah, bueno, María, ¿no? Pues no se cree en la resurrección. Listo, chao María, que te vaya bien. ¿Usted ve a Jesús ahí haciendo eso? Yo no lo veo así. Yo veo a Jesús llorando con María y llorando con Marta. Y yo creo que eso es lo que la gente necesita, alguien que llore con nosotros. O sea, tal vez usted no puede, ya hemos hablado varias veces, tal vez yo no pueda solucionarle el problema, ¿sí? Porque ojalá pudiera, uno a veces quisiera como, pues madre, yo quisiera ayudar a esa persona, quisiera hacer algo, pero a veces no podemos, sencillamente no podemos. Pero ¿qué tal si lloramos con él? Si lo acompañamos. Yo me acuerdo una vez, pues ya he contado esa historia varias veces ahí, es que fue traumático, esa vaina es traumática, por eso yo le digo a los chicos pues que uno debe elegir bien las parejas, ¿no? Porque es una vaina, parece una bobada, parece, ay no, el estúpido. Bueno, eso es re traumático. Yo me acuerdo, la primera novia que tuve, bueno, ustedes ya más o menos saben la historia, que él me dejó los 4 meses y así, que la desgraciada me estafó, no. Entonces, todas esas cosas chéveres. Y uno cuando no ha, o sea, cuando no ha tenido esa, yo creo que la primera experiencia que uno tiene con una pareja es algo muy, o sea, no significa que no vaya a ocurrir nuevamente, ¿no? Pues yo creo que la primera vez es la primera vez, por así decirlo, ¿no? Y pues digamos que yo siendo un adolescente, ¿cierto? Uno de adolescente, un día está feliz y al otro día está en estado depresivo, así uno no puede como manejar, no puede regular bien esas emociones. Y, y mejor dicho, eso me dejó muy mal, ¿no? O sea, terminé con la muchacha y bueno, terminé muy mal, así, sufriendo, etcétera. Y yo me acuerdo que había un amigo, pues el man no era cristiano, ¿no? Era un muchacho ahí, era hasta rumbero y todo un poquito como canino, así como dice. Y, pero yo algo que me llamó la atención de ese amigo era que pues él era como mi mejor amigo, por así decirlo. Y yo me acuerdo que yo apenas sufrí, o sea, pasé esa situación, él se iba a mi casa, estaba conmigo, él como que todo el tiempo estaba conmigo, todo el tiempo estaba conmigo. O sea, estaba tan, o sea, y lo peor es que no era cristiano, ¿no? Porque supuestamente uno diría, bueno, el cristiano es el que tiene el amor, ¿cierto? Y yo me acuerdo que él hasta me abrazó, o sea, imagínese, y eso uno de adolescente que se hace bromas, ay, mira el gay, la loca, no sé qué, ¿cierto? Que así eso es verdad, ¿cierto? No pasa, ¿no? Y él me abrazó y él me llevó a la iglesia. O sea, una persona inconversa me llevaba hasta la iglesia porque él se iba a viajar, o sea, se iba a vivir a otra parte y él, o sea, él se trató de asegurarse de que yo me quedara en una iglesia, o sea, una persona que no conocía a Jesús. Y yo siento que eso, o sea, eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Sí, o sea, no solamente dedicarle un versículo allá. Así que, bueno, vamos a dedicarle el Salmo, el Salmo 23, qué sé yo. Y ya me voy, ¿cierto? Porque qué pereza uno escuchar a la persona, qué pereza yo hacer esto, lo otro. Sino que yo creo que ese es el oficio o lo que hacía Jesús con las personas. O sea, él las amaba, él lloraba con ellas, se reía con ellas, él comía con ellas. ¿Sí? Eso es lo que yo siento, o sea, lo que yo creo que realmente estamos enviados a hacer. Amén. Otra forma de lidiar con esa bestia, ¿cierto? Que nosotros tratamos sí, sí, de lidiar con la bestia o con los heridos de la bestia es llenándolos de terror. Amén. Y
yo no sé, pero porque, o sea, no digo que esté mal esa enseñanza, ¿sí? Porque está en la Biblia. Pero yo creo que a veces cuando nosotros vamos a hablarle de la buena noticia, yo me he cuestionado mucho eso, o sea, el evangelio se llama la buena noticia, ¿cierto? ¿Y usted cómo cree que es una buena noticia? Chévere, ¿no? O sea, yo imagino una buena noticia como, ay, mire, quedó embarazada, bueno, alguien que ya se casó, ¿no? Porque ya eso también es terror allá, mi hija adolescente, ¿no? No. Que vamos a tener un hijo, eso es una buena noticia, ¿cierto? O una noticia es, mire, pasaste a tal universidad renombrada, ¿sí? O tienes este empleo, qué sé yo. Pero lastimosamente nosotros, en vez de darle la buena noticia, le damos una noticia peor que la noticia que ya están viviendo. Y una vez se me ocurrió, Dios me ponía en la mente algo que me decía que a veces les predicamos a la gente el evangelio del inframundo, que es un evangelio donde les hablamos del infierno. Y por eso digo que, o sea, no digo que esa enseñanza esté mal, ¿no? Porque está en la Biblia. Pues yo creo que Jesús no llegaba a la gente hablándole del infierno, que usted se va a ir al infierno. Él llegaba a la gente amándola, ¿cierto? Y yo me puse a investigar y decía, en la Biblia, ¿sabe cuántas veces habla del infierno? Habla 30 veces del infierno en toda la Biblia. Pues ¿sabe cuánto habla la Biblia de gracia y amor? 227 veces. ¿Usted cuál cree que es el mensaje que debería prevalecer sobre el otro? El amor y la gracia, ¿cierto? Porque Jesús murió por amor. Él no murió por el infierno, aunque pues el infierno tiene que ver, ¿sí? Pero él murió por amor a todos nosotros. Amén. Entonces, yo creo que eso es lo que necesita la gente. Yo un día escuché un teólogo que decía, mire, la iglesia de Cristo hoy necesita más ser animada que confrontada. O sea, sí necesita ser confrontada. ¿Y sabe a mí qué me parece? ¿Quién debería confrontarlo a uno? Aquellos que lo aman a uno. Si no, cualquier persona de que, ay, venga, lo va a confrontar. A mí me confronta es alguien que me ama, ¿cierto? Y eso es lo que yo creo, porque lastimosamente vivimos así. Vivimos en una sociedad monstruosa, sí, que lleva a muchos al suicidio, que lleva a muchos al desespero, a la ansiedad, al pánico, a la depresión, a enfermarse, al estrés. O sea, nomás usted por salir del colegio, los muchachos, usted ya está expuesto al pánico de la bestia, porque usted ya no sabe qué hacer, ¿cierto? Y los que salen de la universidad está expuesto al pánico de la bestia, porque usted no sabe si le van a dar empleo, ¿cierto? Y el pánico que uno vive constantemente, o sea, uno está en pánico todo el tiempo. Y otra forma, la última forma en que nosotros lidiamos con la bestia, es esperando que el Señor venga por su iglesia y solucione todo. Es lo que dice en Amós, es un pasaje de Amós que dice: ¿qué mal les va a ir a ustedes los que esperan con ansias el día de mi llegada? No saben lo que les espera. No será un día de luz, sino un día terrible de oscuridad. O sea, a veces yo he escuchado personas que dicen: ojalá que Jesús venga ya, que venga ya, ojalá que Jesús venga ya, ¿cierto? Y uno dice: ¿y para qué? O sea, ¿qué ha hecho? ¿Usted se ha amado a la gente, se ha amado a su familia? ¿Para qué viene Jesús aquí a ver la frustración más grande del mundo? Jesús va a venir, ¿cierto? Eso es una profecía, Él va a venir, pero antes de él irse, Él nos dejó al Espíritu Santo para dar vida a este mundo. Amén. Y yo creo que si esperamos con ansias el regreso de Jesús,
pero no con esas ansias egolátricas, por así decirlo. Yo lo digo como una ansia egoísta, donde uno dice, usted, imagínese, usted si ha leído alguna vez, ha escuchado Apocalipsis, ¿cómo es el panorama de ese libro? Feo, ¿cierto? O sea, usted quiere irse y dejar un poco de gente muriéndose ahí, ¿cierto? Entonces yo creo que ese no debería ser nuestro corazón. O sea, nuestro corazón debería ser, en vez de venir aquí no, es que esperemos a que venga Jesús y solucione todo. Nosotros tal vez no vamos a poder vencer la bestia, ¿cierto? Pero yo creo que podemos morir intentando salvar a esas víctimas. Amén. Bueno. Yo creo que vamos a inclinar nuestro rostro. Jesús, hoy, Señor, queremos realmente, Señor, ser esas personas enviadas, Señor. Amar, Señor. Amar a esas personas, a nuestra familia, Señor. Que aún esa bestia se ha metido dentro de nuestra propia familia, Señor. Ella no solamente está en las calles, sino también en las casas, devorando personas, matándolas todos los días, quitando las ilusiones, los sueños. Precioso Rey, hoy queremos, Dios mío, tener tu corazón, Señor, tener tu corazón, Señor. Queremos tener tu corazón, un corazón